Bienvenidos nuevamente a Migrantes de Express News Podcast. Estamos aquí en la parte 2 de este podcast del lanzamiento La Historia Fake, un libro de Pedro Miguel Angulo Arana. Y lo prometido es deuda. Entremos a ese capítulo 2, capítulo fascinante, porque ahí se menciona, se habla de lo que son fake news. Ya lo habíamos hablado en la primera parte. ¿Qué son los fake news? Son las noticias falsas, ¿no? Son los bulos, como le dicen en España. Y en realidad les voy a referir una anécdota. En una zona del Perú sucedió que se había cometido un robo y los policías persiguen a los jóvenes que habían robado. Desgraciadamente se le escapa un tiro a uno de los policías y mata al joven, a uno de los jóvenes. Entonces aparece la familia, todos dicen, ha sido una desgracia, pero señores, miren, usted sabe que su hijo es autor de esto. No se ha querido matarlo, pero murió. Miren, lo que vamos a hacer es, vamos a decir que él más bien trató de impedir el robo y que desgraciadamente pues lo mataron los ladrones. Así, digamos, por lo menos el nombre de su hijo no va a ser manchado y va a quedar como que él más bien actuó bien. ¿Ustedes aceptan o no? Está bien. Ya, los padres mismos aceptaron que eso se dé. Lo que quiero decir con el tema de los fake news es que a veces efectivamente no se recogen cosas que son verdad. Han sucedido que hay personas que se han presentado como víctimas y sin serlo. Yo particularmente me serví un poco para aclarar el tema de mentira, falsedad, de lo mismo que yo he visto como abogado. Yo he sido fiscal, me ha correspondido acusar y he podido ver, no en todos los casos, pero en algunos sí, que la contraparte, la defensa mentía a veces descaradamente y en otros casos con mucha habilidad y muy finamente. Y cuando hay mentiras finas, de pronto hasta pueden ganar. Por eso, en un caso, se dice, ¿no? Un historiador no analiza como se analiza en el derecho. Si en el derecho el policía le pegó al delincuente para que confiese, esa prueba no va a valer y el delincuente hasta podría ser absuelto y va a quedar como inocente, pero el historiador no se atiene a esos documentos, el historiador recoge todo y podrá decir que él en un momento dijo que sí, lo único que pues fue porque utilizaron la fuerza contra él. El historiador no se atiene a lo que se atiene lo jurídico. Lo que quiero decir es que hay registros que van a pasar como afirmaciones de hechos que en el futuro podría descubrirse que no necesariamente decían la verdad. Y ese es el tema con los fake news, ¿no? Que hoy en día son utilizados. Una de las cosas a mí me parece perversa es el tema de la política. ¿Qué he encontrado? Hay políticos que a veces ya están muy desgastados, ya tienen acusaciones, procesos de corrupción, de repente no tienen condenas, pero digamos, ellos están en desventaja. Aparece uno nuevo que quiere ingresar a la política, empieza curioseando y ya es descalificado. Pero cuando no puede ser debidamente descalificado, aparecen los fake news y lo califican como de cualquier cosa, acosador, ¿no? Pederasta, y después se descubre que fue mentira, pero ¿a cuántas personas llegó? ¿Cuántas personas se convencieron de que eso es así? O fueron de los que decían, ya ve, yo te decía que todos los que se dedican a la política, todos son iguales, se vienen a esconder de algo. Entonces, ¿qué es lo que consiguieron con la mentira? Porque eso es una difamación, igualar el terreno. Y eso se hace mecánicamente.
Hay políticos que cuando ven que se acerca uno que no tiene nada en contra, empiezan a buscarle y si no le encuentran, le inventan. Y claro, el tema es que en las redes ya no hay responsabilidad, porque si fuera alguien que sale a un medio, le viene una querella, una demanda por difamación, por injuria, por calumnia. Pero cuando aparece en redes, nadie es responsable. Y allí, sin embargo, están haciendo un trabajo, entre comillas, ese trabajo de eliminar un candidato que le puede hacer sombra a uno que ya no tendría que figurar, pero que se va a mantener allí con expectativa, precisamente porque logran socavar la credibilidad de los nuevos. Hemos hablado y lo hablamos en la primera parte de las redes sociales, estamos hablando del fake news y uno relaciona que este concepto nace prácticamente con las redes sociales, pero claramente el libro lo demuestra que esto es digamos, esto es un hecho antiguo, siempre ha existido. Y aquí la pregunta la centro sobre eso, es decir, toda la vida, y hablando en el campo de los políticos han acudido a estas estrategias de difamar seguramente, de atacar a su contrincante o como queramos verlo, con mentiras. Ahorita en las redes sociales, digamos, el elemento primordial de ellas es que esto es masivo, esto es brutalmente masivo. Todo el mundo tiene uno o dos celulares y tiene la capacidad y también, ya hablaremos de la inteligencia artificial seguramente, y se puede multiplicar muchísimo el mensaje y las reacciones. Todo esto para preguntar, ¿no será ahí un aspecto positivo en últimas de las redes sociales que está quedando al descubierto cosas que antes pasaban, pero nadie se alertaba, nadie se alarmaba? Es decir, dábamos por hecho porque lo decía un medio tal, un periódico tal, un escrito tal. Y no había opción a esa defensa. Hoy, obviamente, esto es muy dañino, pero cada vez estamos siendo más conscientes que esto está pasando. ¿No será eso un aspecto positivo para tener, para analizar, o es muy temprano? Yo creo que todavía las personas no se dan cuenta de la gravedad de lo que sucede. A veces sí. En Lima, supongo que acá también, de repente antes, estaban pasando un video en el cual graban a una persona su voz y luego le empiezan a reproducir un diálogo que esa persona no lo ha hecho. La aplicación lo que ha permitido es utilizar la voz de la persona que nada más dijo aló y con eso le han imitado la voz y le hacen decir cosas que nunca ha dicho. No solamente eso, ahora se genera la imagen. Entonces la imagen, digamos, de Francisco Pizarro, la imagen de un rey, le hacen hablar y decir y aparece ahí como que está actuando. Y uno dice, ¿pero este es real o es mentira? Entonces, la inteligencia artificial tiene ese poder. El problema es cuántas personas, si no analizan con capacidad crítica, lo creen. Porque el problema de la mentira es que tiene un poder movilizador. Como lo decíamos allí cuando pretendían utilizar el tema del asesinato de Bolívar. La gente se moviliza no solamente por la verdad, también por la mentira. Y eso refuerza a un candidato, le puede hacer ganar una elección y a otro perderla. Entonces, es una gran capacidad de movilización de la voluntad de las personas, una gran capacidad de engaño. Nosotros, por ejemplo, recordamos hace muchos años en Estados Unidos estaban Orson Welles transmitiendo una reproducción de un ataque a la Tierra y hubo personas que no lo escucharon desde el comienzo y pensaron que Estados Unidos en esa zona estaba siendo invadido por extraterrestres y hubo accidentes, reaccionaron. Hoy en día hay mucho más capacidad para hacer algo parecido. Hay que tener, como se dice, doble filtro, ¿verdad? Para escuchar, para ver, para leer. Y los medios de comunicación aquí juegan un papel también bastante importante. El libro toca mucho también el tema de la
propiedad de los medios y cómo el sesgo empieza, los intereses varían históricamente, la prensa nace para un objetivo, pero este objetivo se va diluyendo y bueno, cuando ya el interés es el económico, pues las falsedades son, digamos, de todos los días, para ser exagerados. Sí, en realidad en el Perú ha pasado eso, sobre todo en época de elecciones. Yo recuerdo que cuando se dio la última elección que gana el señor Pedro Castillo, cuando ya estaban ya próximas las elecciones, hubo un montón de despidos de periodistas, casi en todos los canales. Fue increíble, o sea, uno no sabía por qué estaba sucediendo eso, pero es evidente que detrás había algo. Y yo, un poco en tono de sorna, decía, hay canales de televisión en que uno no va a ser entrevistado, uno va a pelearse con el entrevistador, porque el entrevistador tiene ya los puntos de vista que deben ser y eso se los trata de imponer al entrevistado. Interesante punto. Increíble, ¿no? Pero claro, eso es un poco de las tergiversaciones que se dan a través de los medios, que es una de las tergiversaciones, ¿no? Porque, digamos, en el caso Dreyfus, que sucedió en Francia, allí se trató de responsabilizar a un oficial inocente, todo porque tenía origen judío. Alguien tenía que ser cabeza de turco y lo escogieron a él y le inventaron cosas, hasta falsificaron documentos para comprender a otro oficial como el cómplice, porque el que inventó los documentos quería su puesto y lo obtuvo. Al final se descubrió la verdad, no pasaron muchos años. Cosas que se dan. Los investigadores, como usted, juiciosos, acuciosos, nos llevan a términos, y el libro lo dice, y muchos de nuestros oyentes y de la gente aquí presente también lo sabrá, los fake news, cuando se empieza a acuñar este término y precisamente para no meternos en terrenos que pueden ser un poco riesgosos, en Estados Unidos, en una primera campaña del hoy actual presidente, pues empiezan a nacer muchos términos. Mi pregunta va por el término de la posverdad. Esto es como hablar de un mellicito de los fake. La posverdad y fake news. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es esa sutileza, si la hay, en esos conceptos? El tema de la posverdad se trata casi pues de una verdad creada, ¿no? Una verdad creada que le empieza a manifestar uno, la refuerza otro, otro y otro y otro, y ya se genera toda una cultura y las personas al final terminan creyendo por la fuerza de quienes imponen esas afirmaciones. Porque como decía, se basan también en lo psicológico, se basan en nuestras pulsiones, se basan en nuestros deseos, y de tal modo que se encaminan y entonces damos por cierto algo que nació de meras afirmaciones y que no necesariamente se comunica con la realidad. Entonces estamos hablando de algo que es bastante fuerte y que tiene un origen, yo diría, en la época romana, ¿no? Porque los romanos ya hacían elecciones a cierto nivel y precisamente ahí es que surgen las figuras de la difamación. La difamación era el método de tumbarse a un posible candidato que le hiciera sombra a otro. Bueno, y yo cuando aquí nombro candidatos o presidentes, los nombro en torno a lo que usted dice también, en torno al contexto, al ámbito, no en el señalamiento, ni mucho menos, sirven de ejemplos, pero además son hechos que usted y que el libro conlleva. Ya vamos llegando al final y yo creo que con esta charla quienes están motivados a conocer más de estos temas porque son profundos. Y cuando digo profundos no son nada aburridores, todo lo contrario, uno empieza y sigue y sigue y sigue y eso pasa con las buenas investigaciones. Dejemos ya a los periodistas, a los medios, a los políticos, y usted lo ha hablado a lo largo de esto, y vámonos con los que aman la historia, con los que aman recoger
todas estas informaciones, usted dio una diferencia muy importante, categórica, entre lo que hace el historiador frente a lo que hace el papel del encargado de la justicia, ¿verdad? El que tiene el encargado de la justicia tiene que ver algunas cosas y tal vez fallar, pero el historiador está detrás de otra cosa. Son los historiadores, su libro muestra muchos ejemplos, de alguna manera, no quiero calificar mucho, pero son buenos para decir cosas que tal vez no pasaron, o cuál es allí usted da una lista de todos esos problemas que tiene que enfrentar un historiador. ¿Cuál sería el problema más grande que enfrenta un historiador precisamente para narrar, para escribir hechos en contexto? Ok, bueno, en principio solamente quería comentar que sí, yo he hecho el libro tratando de quitarle toda la terminología técnica, es decir, no lo he hecho para historiadores en sí, sino para todo público. Por eso es que no estoy utilizando Por eso me encanta términos. también. Y la realidad es que sí, o sea, las investigaciones tienen el primer obstáculo de cómo reconstruir. ¿No? Nosotros dividimos en prehistoria e historia, porque para hacer historia, en principio, se requieren documentos. Y los documentos es todo aquello que nos sirve para registrar algo. Por ejemplo, las columnas romanas registraban la victoria del emperador. Y los papiros. Entonces, apenas tenemos nosotros nociones que inclusive hoy día se han extendido a la arqueología. La arqueología ya nos permite alguna información que puede ser útil para escribir historia. Pero en general las dificultades están en los insumos, ¿no? Aquello que recoge el historiador y que primero tiene que calificarlo en su veracidad. Si recoge algo veraz o no. Enseguida tiene que ver la época, ¿no? A algunos nos gusta la historia medieval, a mí me encanta, historia republicana, historia moderna, historia económica, hay distintos niveles y cada uno tiene su problema. Cuando nosotros hacemos historia un poco más cercana y a veces tenemos que hablar de un corrupto, por ejemplo, tenemos que los familiares todavía están ahí y si nosotros nos despachamos, aunque sea con delicadeza, nos puede caer una demanda por difamación. Pero esa es la ventaja de ser historiador y abogado al mismo tiempo, ¿verdad? Uno se puede defender mejor. Pero la realidad es que sí hay muchas dificultades, no es un camino llano. El otro es el subjetivismo. Estamos en una época y si vamos a decir cosas que algunos no las asumen como ciertas, nos van a decir antipatriota, traidor, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas dificultades para un historiador. El camino no es un lecho de rosas, ¿no? Como se dijo en Chile. Pues ha sido una conversación bastante agradable y le decía que me encanta que el libro está escrito, así lo percibo yo, como un libro agradable, que se entretiene uno mucho, pero también tiene cosas técnicas. Yo también le encontré cosas interesantes y cuando usted hace esas citas, revivir esas grandes palabras de muchos autores y mucha gente que ya ha trasegado por el tema, pues lo hace aún más riguroso. Vamos ya como mensaje final. ¿Cuál es ese mensaje que usted quisiera que el libro dejara a quien tenga la oportunidad de empezar a leer un buen libro? Y le voy a decir una cosa, ya que está en Londres, que este es de los libros buenísimo, porque usted lo puede leer en las 4 estaciones. Entonces usted puede dejar un capítulo dependiendo de la estación. Pero ¿cuál es ese mensaje? El mensaje es que hoy en día la realidad es que la mentira es más poderosa que nunca y puede llegarnos, puede tratar de asaltarnos por distintos medios. Tenemos que prepararnos para asimilar las comunicaciones, tenemos que prepararnos para ser críticos en relación a las informaciones que nos dicen.
sobre todo a las que van a alimentar decisiones nuestras importantes, como elegir a una persona para una responsabilidad política, ¿no? Y en ese sentido, el libro creo que sí sirve para tomar conciencia de esto y finalmente también para un poco valorar lo que significa la misión del historiador en esta época, ¿no? Que creo que se condice con investigar la realidad, aunque le puede costar, pero esa es su misión, porque la disciplina de la historia entrega información que debe ser útil para el ser humano. Y si fuera tergiversada, si fuera mentira, si estuviera ocultando cosas, no le serviría de mucho. Pedro Miguel Angulo Arana, muchas gracias por estar en Migrantes. Gracias por la invitación.